¿Cómo resolver determinantes? Para resolver determinantes tenemos que entender primero qué es un determinante. Un determinante pudiera decirse que es la séptima operación matemática. Recordamos las anteriores: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación. Todas esas son operaciones matemáticas, cada uno tiene su propio operador. Cuando vemos números asociados al operador, inmediatamente nos conduce a resolver la operación que está planteada. Lo mismo pasa con los determinantes. Los determinantes son números distribuidos en filas y columnas dentro de barras verticales. Cabe destacar que tienen que tener igual número de filas que de columnas, es decir, la estructura es cuadrada. Cuando visualizamos una estructura de números distribuidos en filas y columnas de forma cuadrada entre barras verticales, tenemos que resolverlo, y para resolverlo las operaciones o la operación que se deriva de esta estructura nos vamos a guiar por lo que se llama la regla de Sarrus. La regla de Sarrus dice que la solución de un determinante viene dada por la suma algebraica de todos los productos que puedan darse donde cada uno de los factores pertenezca a filas y columnas distintas. Dicho de esta manera, pues pudiera verse sencillo, pero es una estructura que tenemos que tratar de visualizar con mucho cuidado. Es por eso que estaré en esta presentación explicándoles cómo se hace. Comenzaremos con una estructura cuadrada de 2 filas, 2 columnas. Para poder tener esa multiplicación, tenemos que recordar, este sería un determinante de orden 2. La multiplicación de A por D me daría el primer producto, y la multiplicación de C por B sería otro producto. No existe otro producto que pueda sacar de esta estructura que tenga factores que involucren un factor de una fila y de una columna distinta. Entonces, la manera de organizarlos, tal cual como lo ven allí, cuando multiplique en el sentido de A por D, voy a antecederlo de un signo positivo, siempre que multiplique en esa dirección. Y cuando multiplique en el sentido que aparece en la segundo determinante, que es el mismo, solo que estoy mostrando la estructura de dos maneras distintas, entonces le antecederé a ese producto el signo negativo. Esta suma algebraica sería la solución de este determinante de orden 2. Como les decía, hay que revisar con muchísimo cuidado, porque para poder resolver un determinante de orden 3, la estructura se nos hace un poquito más compleja, porque para poder tener todos los productos que tengan como factores términos de filas y columnas distintas, pues vamos a seguir este patrón. Allí tenemos una primera, esta pudiera seguir otra segunda opción, otra tercera opción, todos antecedidos de signos positivos. Multiplicar este en el sentido negativo, porque estamos siguiendo la misma estructura de la de orden 2, me daría los factores y los productos involucrados con antecedente negativo. Entonces, la solución de este determinante de orden 3 sería la suma algebraica de estos 6 productos, 3 de ellos antecedidos de signo positivo y 3 de ellos antecedidos de signo negativo. Vamos a tratar de visualizar estas dos soluciones con valores numéricos en la siguiente lámina. Como dijimos anteriormente, vamos a tratar de resolver este determinante de orden 2. Multiplicamos entonces 5 por 7 da 35 y 3 por menos 2 es menos 6.
antecedido de un signo negativo nos daría 6 positivo, más el 35 da exactamente 41, el valor numérico de este determinante. Un siguiente ejemplo, tendríamos menos 6 por 1 sería menos 6 y menos 4 por menos 3 es más 12, pero como está antecedido de un signo negativo es menos 12. Menos 6 menos 12 es menos 18, el valor numérico de este determinante de orden 2. Vamos a ver ahora ejemplos con un determinante de orden 3. En este caso, entonces empezaríamos la multiplicación. 6 por 0 por 1 queda 0. 1 por 1 por menos 1 quedaría menos 1. Menos 2 por 5 por 2 quedaría menos 20. Los antecedidos del signo positivo. Menos 1 por 0 por 2 me daría 0. Menos 2 por 1 me daría menos 2. Y 5 por 1 por 6 me daría menos 30. En este caso, entonces visualizamos que la suma algebraica nos da exactamente menos 49, el valor numérico de este determinante. Existe otra forma de ver la regla de Sarrus. En vez de hacer una multiplicación como me vieron hacerla, pudiéramos también repetir las dos primeras columnas, por ejemplo. ¿Qué pasa si repetimos las dos primeras columnas? Podemos hacer la multiplicación de 3 en 3 de forma directa, pero es exactamente la misma solución. Para el sentido positivo, para el sentido negativo. La respuesta sería exactamente lo mismo, es decir, pueden pensar en agregar esas columnas para visualizar con quién de los factores que están multiplicando, que pertenecen a filas y columnas distintas, y no hacer las líneas que me vieron trazar en la en la lámina anterior. Podemos hacerla repitiendo las dos primeras columnas o podemos también repetir las dos primeras filas. Dense cuenta que en este caso los factores también son exactamente lo mismo. A por E por I, G por B por F, D por H por C, o en el sentido contrario, da los mismos productos. No importa que los factores estén en diferente orden, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, es el mismo producto. 3 negativos, 3 antecedidos de signo positivo. El resultado siempre será el mismo. Es decir, de esta manera también pueden pensar en aplicar la misma regla de Sarrus para resolver determinantes. Tanto es así que vamos a resolver en la lámina siguiente por esta nueva modalidad de la regla de Sarrus con ejemplos numéricos. Vamos a repetir entonces el ejemplo que está en las páginas iniciales del determinante de orden 3 con esta nueva modalidad de aplicación de la regla de Sarrus. Vamos a agregar entonces al determinante las dos primeras columnas y multiplicaremos en el sentido para los factores positivos, dándonos como resultado los mismos productos. Y en los factores negativos o en los productos antecedidos de signo negativo nos dan exactamente los mismos productos, lo cual nos lleva a la misma respuesta. Otra opción, dijimos, no es solamente con agregar las dos primeras columnas, pudiéramos también utilizar repitiendo las dos primeras filas en la parte inferior. Si las repetimos, pues simplemente los productos nos van a dar exactamente los mismos. Recuerden, es posible que nos den en orden distintos los factores, es posible que nos den en orden distintos los sumandos. En este caso no se altera la respuesta, porque el orden de los
factores no altera el producto y el orden de los sumandos tampoco altera la suma, propiedad conmutativa de ambas operaciones. El resultado siempre será el mismo, es decir, que con estas formas ustedes pueden escoger la que mejor les parezca, la que mejor entiendan para poder resolver determinantes de orden 3. Sin embargo, en la lámina siguiente les daré otra opción. Tal como les comenté, vamos a explicar otra forma de resolver determinantes de orden 3. En este caso, por favor, presten muchísima atención. Tenemos un determinante de orden 3 y a él vamos a primero hacer una estructura para conocer cuál es el signo posicional de cada uno de sus elementos. Aquí hay 9 elementos en este determinante y cada uno está asociado a un signo positivo o negativo que tiene que ver con su posición. Ejemplo, A se encuentra en la primera fila, primera columna. Eso me suma 1 más 1, 2. Y 2 es un número par. Si el valor posicional me suma un valor par, entonces estaría antecedido del signo positivo. Si el valor posicional me da un número impar, entonces voy a asociarlo a un valor negativo. En cambio, podemos verlo en B. B se encuentra en la primera fila, segunda columna, y 1 más 2 es 3. Es por eso que a B le vamos a asociar el signo negativo. C se encuentra en la primera fila, tercera columna, y 1 más 3 es 4. Es por eso que a C le vamos a asociar el valor positivo 4. Dense cuenta, en el margen superior derecho hice un cuadro con los signos asociados al valor posicional. Como ejemplo voy a tomar H. H se encuentra en la tercera fila, segunda columna. 3 y 2. 3 más 2 es 5. 5 es un valor impar. Es por eso que donde está H está asociado al signo negativo. Una vez que nosotros tenemos el signo con respecto al valor posicional, entonces vamos a escoger una fila o una columna, cualquier línea, la que ustedes deseen, la que visualicen, que consideren más fácil de manejar, más sencilla, que sientan mayor confianza para poder trabajar. Una vez que la escojan, van a separar como sumandos los 3 números que pertenezcan a esa línea, como sumandos asociados con los signos que aparecen de acuerdo a su posición. Y a cada uno de estos números van a terminar multiplicando por el determinante de orden 2 que quedaría si eliminan la fila y la columna a la cual pertenecen esos valores. Dicho de esta manera, pareciera un poco complicado, pero no lo es. Es por eso que a través de esta gráfica yo les voy a explicar cómo se hace realmente. Voy a escoger para poder explicarles mejor esta forma la primera fila, es decir, con los valores asociados a A, a B y a C. Dicho esto, tomando A, B y C conformo de acuerdo a los signos más, menos, más. Ahora voy a asociarles los determinantes. Si yo tacho la columna donde está A y la fila donde está A, me queda el determinante EFHI. Si tacho la fila y la columna donde está B, me queda el determinante de FGI. Si tacho la columna donde está C y la fila donde está C, me queda el determinante de EGH. Todos determinantes de orden 2 que saben que son más fáciles de resolver porque es simplemente la multiplicación cruzada de sus diagonales, restando o con signo negativo la que iría en el sentido ascendente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues resolver ese producto, esa diferencia y posteriormente multiplicarlo por A,
por menos b o por c respectivamente. Esa sería la solución de este determinante. Y el resultado es exactamente el mismo que nosotros vimos en las láminas anteriores. Este método se conoce como regla de Laplace. Veamos un ejemplo numérico con el mismo determinante que hemos manejado. Tomamos 6, 1 y 2 como en nuestro ejemplo, asociamos los signos y visualizamos cuáles son los determinantes asociados a ellos. 0, 1, 5, 1. 0 por 1, 0. 5 por 1, menos 5 en este caso, menos 2 por 1, menos 2, menos 1 por 1, menos 1 con el signo negativo, menos 2 por 5, menos 10 y menos 1 por 0, menos 0. Y si resuelvo cada uno de esos paréntesis y los multiplico por el que está adelante, que está asociado a la fila, vemos que el resultado es exactamente el mismo. Es decir, es otra forma, como les decía en el enunciado de esta lámina, de resolver determinantes de orden 3. Espero que esta explicación les haya servido bastante para recordar cómo se resuelven determinantes.